Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra séptima cápsula de Agitar, un podcast de espía. Es un gusto estar hoy con ustedes y bueno, vamos a presentarnos. Somos parte del Seminario Permanente de Investigación Artística, de ahí las siglas espía. Es un grupo de reflexión y discusión en torno a la investigación artística que se inició en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Este se preocupa por generar conocimientos desde el arte e infectar a otros campos del saber con conocimientos situados, comprometidos, afectivos y políticos. Se conforma como un espacio que explora distintos medios, metodologías y formas de diseminación. Y una de ellas es la publicación y presentación de libros. En este caso, tenemos el libro de Indisciplinar la investigación artística, metodologías en construcción y reconstrucción, que es producto del segundo encuentro de investigación artística realizado en noviembre de 2019 en el MUAC en la Ciudad de México, en el cual participaron diversos autores, autoras y organizadores, bajo la coordinación de Natalia Calderón y Brenda Caro Cocotle. Me presento, mi nombre es Joyce Medrano, soy fotógrafa y también me complace decir integrante del Espía. El día de hoy conversaré con nuestra querida invitada, quien justamente parte de esta iniciativa dentro de la investigación, que es nada más y nada menos que Natalia Calderón. Ella es investigadora, docente y artista visual. Es doctora en arte y educación por la Universidad de Barcelona y, bueno, ha trabajado en diferentes instituciones. Actualmente es investigadora del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y profesora de la Facultad de Artes Plásticas de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata. Desde el 2017 coordina el Seminario Permanente de Investigación Artística, SPIA. Y bueno, ya como mencionamos que ella fue investigadora, pues también le ha tocado coordinar este y otro libro en acompañamiento con la doctora Brenda Caro Cocotle. Bueno, ella nos comparte el texto de Investigación Indisciplinada, poner en valor los conocimientos sensibles en pro de desestabilizar la jerarquización epistemológica, perteneciente a la sección del libro Indisciplinar, las estructuras académicas. Muchas gracias por tu presencia, Natalia. ¿Cómo estás? Hola Joyce, qué gusto. Gracias por la invitación y por tenerme aquí en esta iniciativa del podcast que estamos llevando a cabo para presentar nuestro libro. Y pues nada, ansiosa de empezar. Muy bien, igual es un gusto escucharte de una manera más cálida con vos. Brevemente, cuéntanos, ¿de qué trata tu texto? Bueno, lo que yo intento en el capítulo del libro que escribo es de explicar qué estamos entendiendo por indisciplina. Intento hacer un ordenamiento de cómo es que surge este concepto y este concepto no surge como algo prediseñado, sino que en el mismo seminario donde tú participas, lo hemos estado leyendo con autoras, con autores y con la participación de ustedes mismos, es que hemos ido como componiendo este argumento, ¿no? De la investigación indisciplinada y qué puede querer decir. Entonces, para mí es importante esto, ¿no? Que es digamos, un collage que desmenuzo en cuanto a las referencias y en cuanto a las experiencias pedagógicas y artísticas. Lo que intento es hablar desde dónde lo estoy mirando este concepto de indisciplina y sobre todo lo estoy trabajando desde tres ejes, que son la emancipación de Rancière, que leímos contigo, El maestro ignorante, y esta idea de la emancipación y de la igualdad de inteligencias, desde la revolución de Marina Garcés, que plantea la idea de cómo generar un nuevo nosotros, un nuevo nosotras, ¿no? Ella entiende revolución como eso, y desde la sublevación de Didi Uberman, que es muy bonito su concepto porque lo entiende como un levantamiento no planeado, ¿no? Entonces, él busca la potencia en lugar del poder. Entonces, como que desde estas tres ideas que vamos hilando en el seminario, en
en lecturas y en experiencias, vamos componiendo o tratando de provocar esta indisciplina para no repetir métodos o metodologías ya planeadas, ya concebidas ahora en la investigación artística, sino tratar de irrumpir la idea de qué es el conocimiento y qué es el aprendizaje en la investigación a partir de estos nuevos haceres, ¿no? Ok, entendemos un poco la disciplina como nuevas formas, ¿no? No tradicionales tal vez, que permiten explorar. Estoy por ahí entendiendo un poco la presentación que me comentas. Eh, Justo sumando a esto que comentas, ¿crees entonces que la investigación artística tiene o debería tener un posicionamiento político? Y si fuese así, ¿cuál sería el tuyo? Bueno, a mí me parece que siempre estamos teniendo un posicionamiento político en la vida, no solamente en las prácticas artísticas o en las prácticas investigativas, sino en nuestro quehacer cotidiano, y que es muy importante reflexionar sobre y es algo de lo que activamente trabajamos en el espía, la idea eh, de cómo generar otros lazos y otras maneras de relacionarnos, otras formas de organización, ¿no? Desde lo íntimo hasta lo político. Esto, bueno, no es nuevo, se trabaja desde los años 70 de la mano de las feministas, pero lo que sí me parece como claro, o una referencia que yo saco en este caso, es Marina Garcés y su idea de la implicación, ¿no? Que no es una idea partidista de me sumo, me adhiero a esto, me interesa, me gusta, no me gusta, sino es entender que ya estamos implicadas en esa lucha o en esta manera de comprometernos, de hacer, ¿no? Entonces, más que una afiliación, sería una cuestión de una implicación, ¿no? ¿Cómo entiendo yo el posicionamiento político en las artes y en la investigación en general, ¿no? No creo que la academia esté desligada de la parte política o de la parte de la vida cotidiana, sino al revés, ¿no? Que hay que cada vez más mm, poner énfasis, reforzar estos lazos para que realmente eh, sean que se coalimenten, ¿no? Que se correspondan la una a la otra, ¿no? Muy bien, gracias. Y bueno, justamente nos explicabas un poquito de cómo estás abordando el concepto de indisciplina, pero justamente la posición que ahora yo te pondría a debatir un poquito sería cómo te relacionas con el concepto de indisciplina. Nos hablas desde la parte pedagógica, desde el conocimiento, ¿no? Desde estas experiencias que surgen dentro del proceso del espía, pero ¿tú cómo te sientes relacionada con el concepto de indisciplina? Para mí es una gimnasia diaria, la indisciplina, ¿no? O sea, es algo que tenemos que trabajar en el cuerpo, que tenemos que trabajar en los pensamientos, y no por sumarnos a conceptos que estén de moda, ¿no? O que estén políticamente correctos, sino por entender de dónde vienen estas ideas, ¿no? Y creo que aquí Donna Haraway nos tira un cable importante para poder entender por qué estamos cuestionando la unicidad de las ciencias, ¿no? La unicidad de la objetividad. ¿Qué está enmascarando o qué hay detrás de esto, ¿no? Y para mí es muy importante que al quebrar o al rasgar esta unicidad del método científico, de los acercamientos positivistas, podemos encontrar una variedad y un color y una multiplicidad de saberes, ¿no? Entonces, el valorar otros saberes, el valorar otras formas de conocer, otras miradas, otros gustos, creo que es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente para saber que nuestra mirada no es la única, ¿no? Para no normalizar nuestras formas de entendimiento, sino para estar cuestionándonos todo el tiempo cómo es que lo miramos, cómo es que lo entendemos, cuestionar nuestros propios marcos de comprensión, ¿no? Decimos. Muy bien.
Muy interesante eso que comentas. Y supongo que ahí mismo cabe, ¿no? La pertinencia de si nosotros podemos reconocer estas formas en nosotros, incluso en los otros, ¿no? También, a lo mejor y ahí permite ese puente, ¿no? Para mí eso también es algo que remarcamos todo el tiempo, ¿no? Que no sea una cuestión individual, sino que sea un lugar donde nos podemos unir las unas con las otras, ¿no? No por señalar lo que la otra está haciendo bien o mal, o yo estoy haciendo bien o mal, sino por poder acompañarnos en estos procesos. Muy bien, muy bonito eso, esa reflexión. Acompañar es una palabra muy, muy amigable. Em, ¿Cuál es el papel de lo artístico? O sea, ¿cómo podrías definir el papel de lo artístico en la investigación? Ya que entendemos que la investigación casi siempre la asociamos, ¿no? Con otras áreas, ¿no? De conocimiento, pero nosotros llevamos un tiempo también, como bien comentas en el seminario, trabajando desde estas nuevas formas de conocer y de compartir, ¿no? ¿Cuál sería para ti entonces el papel de lo artístico en la investigación? Pues sí, claro, la disciplina nos ha hecho creer que los conocimientos son sobrios, son, no tienen cuerpo, son totalmente abstractos, ¿no? Como estos preconcepciones que tenemos del aprender, del aprendizaje, de las ciencias, ¿no? Sin embargo, lo que estamos intentando hacer son zonas flexibles, múltiples y reflexivas, ¿no? En lo artístico estamos intentando hacer esto, ¿no? La experiencia juega un papel primordial para mí, o sea, la experiencia, y entonces podemos hablar de lo artístico y no del arte, que también es importante o es valioso, ¿no? Como cambiar esta noción de que el arte es aquello que es sagrado, sublime, etcétera, a pensar lo artístico, las prácticas artísticas como aquello que todos y todas hacemos, ¿no? Entonces, en estas prácticas artísticas, en estos acercamientos artísticos, lo que es valioso es que subrayemos lo emotivo, lo corporal, lo sensible, hasta lo sensual, ¿no? Esto, ¿cómo permea el conocimiento? ¿Cómo permea la investigación? ¿Qué otro tipo de saberes estamos logrando? Mucho más ricos, mucho más nutridos, mucho más humanos, cuando estamos pudiendo ver estas cualidades en los aprendizajes, ¿no? Cuando no las pasamos por alto. La ciencia es lo que hace, nublar esto con una supuesta objetividad que dice Donna Haraway, que es el ojo de Dios, ¿no? Donde nadie lo dijo, ¿no? Esto es porque es. Y lo que hacemos con el conocimiento situado es poder decir desde dónde lo estoy diciendo, ¿no? Este posicionamiento sociopolítico que lo que nos da también es incorporarnos a este saber, ¿no? Y entonces poder hablar de muchos saberes, como estaba diciendo, ¿no? Zonas flexibles y múltiples para la reflexión. Mencionas como esta parte de son saberes más ricos, más humanos, más sensibles, ¿no? Que son experiencias que nos podemos permitir a partir de la apreciación, ¿no? O del disfrute o de la práctica, ¿no? Y que muchas veces entiendo por aquello que estás hablando de una disciplina como una parte rígida, ¿no? Que muchas veces encasilla o puede enmarcar, ¿no? Y difícilmente hay maneras de abordar otras áreas, ¿no? Desde una rigidez, ¿no? Y a lo mejor y eso es un poco lo que estoy entendiendo, ¿no? Desde cómo percibes lo artístico, ¿no? Dentro de la investigación como una alternativa que también permite ampliar, ¿no? O sea, no como otra, sino como más bien complemento, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Nosotros utilizamos, bueno, en el capítulo yo utilizo la idea de rasgar, ¿no? Ujú. Como aquello que no es que del todo abra nuevos o visibilice nuevos, genere, cree, sino que ya están ahí, de alguna manera nada más los abre, ¿no? Los rasga, los quiebra y al mismo tiempo abre otra posibilidad. Ujú. Bien, y bueno, ya llegando como un poco a una posición, ¿no? De la que hablabas, en el situarnos, en el estar aquí, ¿no? En el estar como presentes, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo,
actualmente, ¿no? Que conocemos que tiene sus subidas y bajadas, ¿no? De repente como sociedad. Eh, Actualmente, ¿de qué nos sirve o por qué sería importante hablar o hacer o estar en la investigación artística? Mm, Pues difícil. No sé si en la investigación artística, pero a mí sí me sirve estar en contacto con mis pensamientos y con mis sensibilidades. Y como digo, no solo mías, sino expandidas hacia las demás y los demás. Porque creo que en los tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo actualmente, cada uno encerrado en su casa, los que tenemos esta posibilidad, pues creo que lo importante es que no se nos vaya la idea de estar en contacto, ¿no? De que lo que estamos construyendo lo estamos construyendo en común y no en individual. Creo que eso es algo un poco peligroso de este momento de aislamiento, el volver a esa idea de la individualidad, que creo que no va a pasar, ¿no? Creo que al revés, creo que estamos cada vez más eh, fijándonos en estas colaboraciones y en estos enlaces que estamos haciendo, que a lo mejor no son presenciales en este momento, pero que desde la virtualidad estamos practicando y estamos ejercitando otras formas de acompañarnos, de tocarnos, de conmovernos, que ahorita pues es desde lo virtual, pero que tal vez más adelante modifique esas formas de organización. Yo sí soy optimista en esto de pensar que la educación, ¿no? La educación sea a distancia, sea presencial, puede generar o puede trastocar estas nuevas maneras de convivir, de convivencia, de generar otras formas de ser en conjunto. Ok, muy bien. Fíjate que lanzamos como un poquito dentro de nuestra convocatoria alguna serie más bien la posibilidad de que hicieran como algún tipo de preguntas y surgió una muy interesante que creo que a veces puede causar cierto ruido, ¿no? Dentro de estos posicionamientos del artista, ¿no? O del investigador. Y surgió una pregunta que va así. ¿Cómo interpretan o explicas, ¿no? O sea, utilizan y comparten, ¿no? El hablar desde mí en lugar de hablar de mí. Eh, yo entiendo un poquito la pregunta, ¿no? Si me permites, como el hablar de mí tal vez lo está acá mostrando como el hablar de unicidad, ¿no? Y el hablar desde mí, pues creo que engloba otras cosas, pero ahí te lo voy a dejar un poquito a ti. Sí, me parece bien interesante esa pregunta porque creo que es con la que nos enfrentamos tanto en la investigación artística como en la investigación en general, como también en la práctica artística, ¿no? Cuando una narración se queda nada más en el hablar de mí, acaba siendo egocéntrica, ¿no? Acaba siendo de alguna manera una anécdota. Pero cuando logramos que esa narración conecte con los demás, ¿no? Conecte con las otras ideas, conecte con otras experiencias. Es un hablar desde mi posicionamiento, pero que no termina en mí mismo, ¿no? No está ensimismado, sino que logra conectar con lo que te pasó a ti. En ese caso, no es hablar de mi propia experiencia como tal, sino Ujú. poder eh, utilizar, por ejemplo, la reflexividad para decir cómo mi experiencia te, te rebota a ti, ¿no? Te resuena. Y cómo en ese resonar de las dos experiencias generamos algo nuevo. Entonces, creo que el hablar desde mí es algo importante, es hablar de este posicionamiento del que estábamos hablando y no hablar de mí en el sentido más anecdótico o más mm, como, sí, como egoísta, ¿no? De mi experiencia como algo personal o íntimo nada más, ¿no? Sino que tenga otros alcances. Muy interesante, porque también justamente puede confundirse, ¿no? Y como bien dices, a veces en el ámbito artístico, ¿no? En la práctica artística suelen surgir como estas interrogantes, ¿no? Cuando se refiere a una especie de ensimismamiento, ¿no? De repente surgen algunas de estas líneas y cómo es que intentamos desde yo pensaría, una investigación más prudente, ¿no? Más ética, ¿no? Tratar de conectar desde otros ángulos, ¿no? Que no sea solamente
la unicidad, ¿no? O sea, entendernos, sí, reconocernos, pero también cómo nos enlazamos, ¿no? Porque al final estamos en una red, ¿no? Bueno, me parece que es bien Exactamente. importante rescatar varios aspectos que vas comentando y me gusta mucho cómo inicias desde esta cuestión de las prácticas artísticas, ¿no? No en sí el arte, sino como las prácticas artísticas, porque como bien dices, reconocen otros aspectos, ¿no? Que no son a veces fácil de explorar dentro de las ciencias rígidas o las ciencias exactas, ¿no? ¿Por qué? No porque no se pueda, ¿no? Sino porque esta disciplina de la que mencionas al principio nos ha trazado caminos muy marcados, ¿no? En donde no hay una posibilidad de error, ¿no? El error se elimina porque nos sirve, ¿no? Pero el error es humano también. Entonces, ¿qué pasa cuando eliminamos parte de lo que es natural y humano, ¿no? Pues seguramente la información o el conocimiento o los saberes yo pienso que están un poquito inacabados, ¿no? O sea, y no porque terminen en algún punto, sino porque no logran empatar, ¿no? Que es un poquito eh, aquello cuando mencionabas de que son saberes más ricos, ¿no? Humanos, ¿no? No nos perdemos en esta cuestión lineal. Sí. Esas son como algunas cosas que me llaman mucho la atención de lo que vas diciendo, sobre todo como la implicación, ¿no? Como una parte de tener una posición, pero situada, ¿no? O sea, una posición en la que es importante vernos a nosotros, pero vernos en los otros, ¿no? O sea, cómo nos reconocemos y que eso pueda a lo mejor, y regresando a la pregunta 5, ¿no? De qué importancia podría tener, es que creo que lo planteas muy bien al decir que la investigación artística permite estrategias, ¿no? Diversas, ¿no? Que suman como a un proceso de emancipar, ¿no? Como estos conocimientos como bien claros, ¿no? O sea, o bien establecidos. Sí. Bien. Eh, por último, me gustaría como, pues, agradecerte, ¿no? El hecho de que estés aquí con nosotros conversando, de que te muestres, ¿no? De una manera como diferente. Creo yo que la diversidad de los lenguajes es importante, ¿no? Ahora con esta cuestión virtual, como bien mencionas, pues nos vemos empujados, ¿no? A buscar otras herramientas que creo que lejos de verlo como obstáculos, ¿no? Más bien nos amplían las posibilidades, ¿no? Y esta es una manera de llegar como a muchos lugares que probablemente siendo en un espacio físico, ¿no? A veces no alcanza como este eco que es necesario, ¿no? Y pues bueno, es una oportunidad de acercarnos y pensar temas en conjunto, ¿no? De compartir. Quisiera darte las gracias, ¿no? Por esto. Eh, Gracias a ti, Joyce. A nombre del espía, quiero agradecerles también a quienes nos escuchan por su participación, por su disponibilidad, ¿no? De estar aquí, pues, consumiendo un poquito de esto que estamos tratando de llegar hasta sus casas, ¿no? Y gracias a ti por la disponibilidad y la generosidad de tu experiencia, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante, el compartir el conocimiento y las experiencias, ¿no? Que no se queden, como bien dices, en un solo espacio, ¿no? Sino que se tienen que ir contagiando, ¿no? Esta es perdón, la séptima cápsula de muchas que estamos haciendo. Esperemos que nos sigan escuchando y pues no sé si quieras como agregar algo, comentarnos algo. Bueno, pues dar las gracias a todo el espía porque este es un trabajo en colaboración que hacemos y esto es algo muy importante que hay que resaltar todo el tiempo. El espía es un proyecto del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, donde trabajamos varias personas, artistas o interesados en las artes. Y bueno, agradecerles a todo el espía por todos los conocimientos que hemos compartido, que hemos generado junto y que muchas veces son los motores en las que vamos haciendo estas pues encuentros, presentaciones de libros, talleres, distintas formas de diseminación, pero que la cuna de todo esto pues es el trabajo del seminario, ¿no? Entonces pues agradecerles mucho porque ahí es donde vamos formando esta teoría que compartimos con, ahora en el caso del libro, con otras autoras y autores, y que pues pueden acceder a este a través de nuestra página, que, eh,
que está ahí en PDF para la descarga gratuita. Y pues agradecerte a ti por la entrevista, Joyce. No, pues de qué, fue una charla muy amena, creo. Y pues sí, ya escucharon, tenemos como de repente diferentes formas de expandirnos, ¿no? Entonces estén muy pendientes porque siempre podemos estar como contagiándonos, ¿no? De estos saberes. Y pues síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahora en YouTube, ¿no? Estamos como Investigación Espía. Espía con las siglas SPIA, que sería el Seminario Permanente de Investigación Artística. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.